Mientras el plástico ampliaba el mundo del juguete, la televisión y el cine difundían programas, series y películas producidas en Estados Unidos y Japón. Los personajes más famosos de estas producciones eran plasmados en juguetes, naciendo lo que luego se llamó merchandising. De esta manera, diversos muñecos y accesorios marcaron para siempre a generaciones de niños y jóvenes. Yo, como generación, yo crecí con una serie llamada Combate. Entonces se vendía el casco, la metralleta, la cantimplora, y después igual pasaba con el Zorro, después pasaba con la serie con Batman, o las películas que en esa época eran unos bunes, salían con su producto que era un juguete. Famosísimos fueron los maletines Jet Bond, de cuando Jet Bond conquista el mundo al servicio de su majestad. Entonces sacaban los mismos maletines que él, que disparaban, salían cuchillos, la pistola igualita a la de Jet Bond. ¿Por qué colecciono juguetes? Te diría básicamente porque en realidad más que juguetes son casi todas figuras de acción, ¿no? Personajes de series, de películas de una época. Y creo que el valor que tienen es el de ser testimonio básicamente de una época, de una generación, ¿no? Era una época en la que extrañamente yo me sentía muy seguro, ¿no? Quizá en el refugio materno, familiar, entonces quizá el coleccionar estos juguetes tiene que ver con rendir homenaje a esa sensación de refugio de esos años, ¿no? La aparición del plástico cambió el mundo y a partir de la década de 1960 transformó a los juguetes. Un elemento que contribuyó a que se popularizaran los juguetes hechos de este material fue la televisión, que tenía series infantiles y juveniles de gran audiencia. Con buen ojo, los productores de juguetes comenzaron a fabricar objetos relacionados a las series. Por ejemplo, el casco de Big Morrow en Combate, o la máscara de Ultra 7, o más recientemente el Pequeño Pony, entre infinidad de ejemplos. En nuestro país fueron muy populares los juguetes de plástico producidos por Baza. El eslogan era "Buenos con B de Baza". De hecho, eran prácticamente los únicos juguetes que habían. Ellos fabricaban nuestros baldes para el verano, los rascaplayas y todas esas cosas. Hace varios años que Baza dejó de producir juguetes. Y les voy a contar un dato. Atención, hoy los juguetes de plástico de Baza son de colección. Una industria inmensa que después del acero y el fierro fue reemplazado con el desarrollo del plástico a partir de los años 40 y 50, este subproducto del petróleo, que es mucho más barato, ya que lo inundó totalmente, ¿no? A la industria del juguete, volviéndola más barata, mucho más barata, porque antes era de una élite tener un juguete, un tren eléctrico de fierro, era un lujo. La Casa Grace en Lima, por ejemplo, fue una de las grandes impulsoras, introductoras de esta industria del juguete en el Perú, ¿no? Como vimos al inicio del programa, las muñecas han estado presentes en las culturas más remotas del orbe. Las ha habido de todo material. En la década de 1940 fueron muy famosas la muñeca española Mariquita Pérez y la norteamericana Shirley. Esta última representaba a la niña estrella del cine de esos tiempos, Shirley Temple. Pero fue a finales de la década de 1950 que saldría al mercado una muñeca que llegaría a tener distribución y fama mundial sin precedentes. Una de las muñecas más famosas y vendidas de la historia ha sido sin duda la Barbie.
Barbie fue creada en 1959 por la empresa Mattel y desde que fue presentada en la Feria Anual del Juguete en Nueva York, se convirtió en una favorita de las niñas de todo el mundo. Con su estilizada figura, sus ojos azules y su larga melena rubia, difundió, para bien o para mal, un estereotipo de belleza anglosajona. Barbie además dejó atrás otros modelos de muñecas porque representa a una mujer trabajadora, segura de sí misma, sexy y sobre todo siempre vestida a la última moda. Con más de 50 años en el mercado, Barbie es una de las preferidas de las niñas del mundo urbano, claro está. Claro, existe ahora como un icono de la frivolidad y se suele asociar a las Barbies con el hecho de ser calabaza, con ser rubia, vacía o hueca, pero en general me parece que es que fue un juguete importantísimo para un montón de generaciones. Lo que pasa es que venía teñido en un principio por prejuicios absolutamente superficiales, pero si te das cuenta, Barbie es un poco la primera mujer que hace todo, ¿no? Es la primera, o sea, hermosa, que podía ser cocinera, pero también podía ser al mismo tiempo ejecutiva. La Barbie fue creada por los diseñadores Elliot y Ruth Handlers. Se dice que la bautizaron así por su hija Bárbara. Tenemos la Barbie, que es un gran ejemplo, ha cumplido el año pasado creo que medio siglo y 400 millones de Barbie vendidas en ese medio siglo. Pero antes de la Barbie hubo una muñeca famosísima que se llamó Chicle, dedicada a Chicle Temple, a la actriz infantil, que rompió en todos los años 30 y los años 40. Y después viene la Barbie en los 50 y ha sido la muñeca más exitosa. Apareció Ken y después son una serie de versiones de Barbie. La Barbie ha tenido versiones de diversas culturas y pueblos del mundo, entre ellas la Barbie peruana, registrada en el año 1999 y ataviada con un traje típico del Cusco. Una alternativa muy interesante frente a los juguetes producidos industrialmente son los juguetes artesanales. Los juguetes artesanales no tienen la misma publicidad ni el mercado que los producidos por empresas y compañías jugueteras transnacionales, pero su encanto radica en el material utilizado y en sus originales diseños. Una excelente opción frente a la avalancha de juguetes electrónicos que invade el mercado son los juguetes tradicionales. Generalmente están hechos de madera y su variedad es realmente infinita. Hay de todo, paletas, trencitos, boleros, todo tipo de animales, hasta un Pinocho aquí. ¿Se acuerdan de Las aventuras de Pinocho? Escrita en 1883 por Carlo Collodi. En fin. Lo cierto es que los juguetes tradicionales creo que nos ayudan a desarrollar mejor nuestra imaginación, ¿no? Nos abren a la capacidad de soñar. Tengo la suerte de estar en el taller de Rafael Ricalde, donde él, junto con su esposa Nani, fabrican estas maravillas. Tenemos de todo. Creo que una primera diferencia entre el juguete artesanal y el juguete industrializado es la confección. El primero, el juguete artesanal, está confeccionado con material dúctil, amable como la madera, muchas veces con tintes naturales, ¿no? Y de una rusticidad muy próxima al niño, frente al juguete industrial que está producido en serie con intereses ya de carácter mercantilista, ¿no? Esa creo que yo señalaría como primera característica.
hay gente que colecciona juguetes básicamente por la textura. Los juguetes de madera, por ejemplo, que son tan difíciles de conservar, pero que son tan interesantes no solamente por el producto final, sino porque detrás de él hay un artesano, hay una cadena de producción, ¿no? En contraste a eso estaban los juguetes de plástico, que eran más divertidos de coleccionar, más fáciles de hallar, pero que también tenían un desgaste y una calidad y un tiempo de uso limitados, ¿no?